Muy buenas tardes a todos, son las 4:10 hora Bogotá, es decir, 5:10 hora Nueva York, hace aproximadamente 40 minutos de cerrar la sesión en Estados Unidos. Mi nombre es Johan León y como es de costumbre vamos a grabar la sesión de cierre de mercado diaria hoy lunes 12 de julio. Bueno, inicialmente no tuvimos muchos datos importantes que resaltar el día de hoy, por lo menos en el calendario económico muy vacío. De hecho, el dato más importante el día de hoy definitivamente va a ser la balanza comercial para junio en China, pero es un dato que se va a presentar en horas posteriores, casi que al final del día, por lo menos en esta parte del mundo. Eso sí, hubo varias implicaciones o digamos que respuestas importantes respecto al Banco Central que ya vamos a analizar. En general, hoy los mercados positivos, por lo menos en renta variable. Pero antes de anticiparme a eso, vamos al escenario Forex. Lo que podemos observar el día de hoy es un escenario bastante normalizado para, por lo menos para las divisas de los países desarrollados. Pueden observar que lo que es el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el canadiense, aunque tuvieron comportamientos muy diferentes, es decir, mayoritariamente positivos o mayoritariamente negativos, las variaciones fueron tan leves entre esos pares que no hay mucho que resaltar. Lo que sí hay que tener en cuenta es la debilidad importante del rand sudafricano, perdón, del Brasil, eh, del rand sudafricano, perdón, sí, del rand sudafricano el día de hoy, que fácilmente es de las divisas que más perdió terreno el día de hoy, y establecer un poco de, o darle importancia a una importante apreciación del real brasileño en 1.5 frente al dólar americano. Más allá de eso, no hay mucho que analizar en el mercado de Forex el día de hoy, aunque observamos que el dólar neozelandés mayoritariamente se comportó negativo y el canadiense mayoritariamente se comportó positivo, pues no hay mucho que resaltar, son variaciones que no superan ni siquiera el 0.5%. Si nos vamos al el escenario de renta variable, que creo que es de lo más interesante el día de hoy, pues comenzábamos el escenario con unos índices muy débiles, inclusive mayoritariamente, inclusive podríamos hablar de un escenario un poco negativo a inicios de la jornada, y lo que ya observamos el día de hoy fue un cierre bastante positivo. Eh, Mayoritariamente los índices europeos se apreciaron muy bien el día de hoy, variaciones alrededor del 0,8%, del, de más del 6%, muy buenas variaciones para los índices accionarios en Alemania hoy, sobre todo impulsados por los anuncios de parte del Banco Central Europeo para hacer una extensión en cuanto a los planes, en cuanto a sus políticas monetarias expansivas. Entonces, esta extensión de mayor liquidez al mercado, lo que le da un positivismo a la renta variable de seguir aumentando, de seguir creciendo, sobre todo por los anuncios de la semana pasada de modificación de las perspectivas de inflación, que básicamente lo que le dicen al mercado es que Europa puede presentar y que va a ser lo más seguro enfrentarse a niveles inflacionarios altos sin la necesidad intrínseca de modificar sus políticas monetarias ante un miedo a una mayor inflación. Básicamente nos están diciendo que pues la inflación va a ser algo que está acompañado durante la pandemia y que se esperan que se disminuya a lo largo del año, pero por ahora es muy pronto de hablar de alguna modificación de las políticas. Por otra parte, los índices accionarios en Estados Unidos hoy tuvieron una apreciación importante, sobre todo por la temporada de datos empresariales que comienza a lo largo de esta semana y que, como es de esperar, lo que básicamente nos va a indicar es buenos rendimientos en sectores que ya no, que se estaban alejando un poco, por ejemplo, grandes de la industria bancaria como Goldman Sachs presentan datos a lo largo de esta semana y vamos a estar muy pendientes de eso. Y bajo ese positivismo y bajo esas buenas perspectivas de resultados, las bolsas y los índices accionarios en general crecieron el día de hoy. Eso es de lo más importante que mencionar el día de hoy. De pronto en materias primas llama un poco la atención que el oro amanece comienza la semana bastante negativo el día de hoy, con una pérdida del 0.22, restándole esas pocas variaciones positivas que tuvo a lo largo de la semana. La plata, por otro lado, y aún más curioso, sí amanece con una variación positiva, pero no recupera las pérdidas que se acumulan a lo largo de la semana. Mayoritariamente un terreno mixto el día de hoy para materias primas, resaltar el muy buen comportamiento del platino el día de hoy y del gas natural, del café, el maíz y el trigo. Hoy presentaron unas variaciones positivas. Eso sí hay que tener en cuenta que el maíz acumula una pérdida del 23% en su variación semanal,
Entonces, estos son buenas noticias. Sin embargo, pues el terreno es mayoritariamente negativo para el maíz, para el trigo, inclusive para el café, que acumula mensualmente caídas del 1%. Igualmente, lo que más hay que resaltar y en lo personal que yo creo que hay que seguirle más es lo que vaya el comportamiento del oro y por supuesto el comportamiento del día de hoy para el Brent y para el WTI, que a pesar de que por supuesto estamos en niveles históricos por encima de los $70, el día ya acumulan una caída semanal del 2%, casi 3% para cada uno de estos índices. El terreno de criptomonedas amanece con una semana bastante negativa, ya definitivamente aclara que el panorama que pensaba como un panorama positivo para las criptomonedas, pues ya inicia la semana, esta segunda semana de julio bastante negativo, solamente Binance Coin acumula una variación semanal positiva, mientras que Ethereum cae 8%, el Bitcoin cae 2%, Dogecoin cae 11%, entonces variaciones realmente negativas. Bitcoin perdió la cuota de los $33,000 y eso no son noticias para nada positivas para el Bitcoin. Y por otro lado, Ethereum se acerca cada vez más a estar cerca de los $2 que a superar y llegar a los $3. Entonces, noticias bastante negativas para el escenario de criptomoneda. El mercado muy centrado en lo que es renta variable específicamente es la percepción que me deja el día de hoy el mercado. Eso es todo por el día de hoy. La verdad, no mucho que resaltar o reflexiones que hacer respecto a datos, a datos del panorama económico, pero sí el mercado amanece con una perspectiva bastante positiva de la mano de los bancos centrales, de la ayuda de los bancos centrales, por supuesto, y pues nada, de una temporada de resultados que se piensa que va a estar acompañada de muy buenos resultados a lo largo de esta semana y de la siguiente, bueno, y a lo largo del mes. Eso es todo, muchísimas gracias, espero tengan una muy buena semana. No me queda nada más que agradecerlos y invitarlos a que estén pendientes de toda la información que se hace desde Finanzas Trading y que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela en Financial. Un saludo y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.